¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern Múnich en español. Hoy toca un recorrido interesante ya que estamos, en medio, prácticamente al final de un parón de selecciones que después de un verano acelerado y complicado, pues viene bien. Porque con el Mundial de Clubes de alguna manera parece que no hubo descanso, que no hubo tregua, ni se diga con los titulares, los rumores de llegadas y salidas. Y ahora que de alguna manera todos los jugadores están con sus países, pues bueno, parece que llega la calma, la cosa se relaja, nos olvidamos un poco de los asuntos, de los chismes y rumores, sobre todo porque esa ventana de transferencias por fin llegó a su fin y parece que al fin descansamos. Pero bueno, después de 2 semanas que suelen vivirse con desesperación, con prisa y ganas de ver al Bayern, ahora se han vivido con calma y con tranquilidad. Entonces el día de hoy toca repasar un poco lo que se vivió en estos días, no solo darle lugar a la previa del partido contra el Hamburgo de este sábado y los partidos que se vienen en el calendario, sino también hablar de novedades, de lo que ha sucedido en torno al club en estos días y pues nada, con eso comenzamos. Así que iremos un poco de atrás hacia adelante y primero que nada pues vamos a darle lugar a lo picante. Vamos a darle lugar a lo picante, que pues bueno, que es el hombre que ha estado presente en casi todos los titulares, que pues bueno, es Uli Hoeneß. Pero antes que nada voy a hablar de unas declaraciones que hizo Jan Christian Dressen la semana pasada, en donde estuvo hablando del mercado de transferencias y que además vienen muy bien para pues darle lugar y contexto a lo que es este podcast y a lo que se propone por aquí en este espacio. El mercado de transferencias, dice, definitivamente se ha complicado, se ha vuelto muy complicado. Estamos viendo sumas de dinero que seguramente no nos habíamos imaginado hace poco y que estas provienen especialmente del fútbol inglés. Ellos han hecho cosas que primero que nada tenemos que darnos la tarea de entender. Le preguntaron por una salida de Max Eber y dijo que no, que mucho se ha escrito en los últimos días y que todos los días siempre hay una historia diferente en los periódicos, en los titulares. Es mejor a veces simplemente tomar nota o aún mejor no hacerlo y simplemente ignorarlo. Creo que en estos días un diferente titular o una noticia distinta se escribe cada día. A veces es mejor simplemente ignorar todas esas locuras. Todos en el Bayern, y no solo Ever, estamos trabajando como equipo para esta ventana de transferencias y todos compartimos la responsabilidad del equipo que hemos armado. En ese tema es injusto atribuirle lo bueno o lo malo a solo una persona. Somos un equipo y vamos a probar esto o vamos a demostrar esto esta temporada. Bien, pues bueno, esa es la declaración que hace Dressen la semana pasada y que justo describe lo que se ha vivido mediáticamente en el Bayern, en donde sale ya sea Uli Hoeneß, Hainer o cualquiera que conforman la mesa directiva o incluso el propio company o jugadores a decir algo, lo que sea, sobre todo a traer calma, a marcar una pauta, un ritmo, un camino de lo que se está haciendo adentro de la Safnerstraße, y al día siguiente sale la prensa con la noticia a desmentir y a marcar su propio camino. Y bueno, es curioso porque históricamente la prensa es bien sabido enemigo número 1 del Bayern, pero de alguna manera en los años recientes y sobre todo con la presencia internacional del Bayern, la cosa ha cambiado y la prensa, más que ser el enemigo número 1, ahora se ha vuelto el aliado de los aficionados. Esos aficionados que quieren estar cerca del club, pues bueno, la prensa les da de comer diario. Cada día salen noticias, salen rumores y aunque la mayoría, o por no decir todos, tienden a ir en contra de lo que el club representa, todos esos aficionados ansiosos de tener algo que leer o que escuchar sobre el club, pues bueno,
caen en esas noticias y muchas veces caen en la trampa de caer fuera de contexto de lo que se está haciendo en las oficinas del club. Entonces, pues por eso hoy vamos a darle lugar a todo eso, a las declaraciones que han hecho los presidentes en estos días, a lo que es Nicolas Jackson, el perfil de jugador que llega a Múnich, y hablarle lo que se viene en esta previa contra el Hamburgo. Vamos a tomarnos aquí las cosas con calma, vamos aquí a ver las cosas como lo que son y nada, a disfrutar del fútbol que tanto nos gusta. Así que, pues bueno, vamos a partir ahora con estas polémicas declaraciones que hizo Genes y que, pues primero que nada, explica esta política de préstamos. Pues bueno, dice que hay muchas opiniones al respecto y que a Max le hubiera gustado comprar jugadores, pero que nosotros como una junta supervisora tenemos que poner atención en la situación financiera. Eso es muy importante para tener éxito deportivo. Ves al Barcelona como un gran ejemplo, que ellos compraron y luego terminan con una deuda de 1 billones de euros y que ya no pueden hacer nada, ni siquiera registrar jugadores, y que además poco se habla, pero tienen una multa de 60 millones de euros por la UEFA y que corren el riesgo de quedar fuera de competiciones europeas si no cumplen ahí con unos requisitos. Pero bueno, eso no lo dice Genes, eso lo agrego yo. Y curiosamente, ahora que el Barcelona ha dejado a un lado esta política de grandes fichajes y se ha enfocado en el proyecto, pues ganaron una liga y creo que ganaron la Copa del Rey también, y además llegaron a semifinales de Champions, siendo, me atrevo a decirlo, pues sin temor alguno, el equipo que más se valoró, o que mejor jugó, o que al lado del PSG, pues que más reflectores se llevó la temporada pasada, ¿no? Curiosamente, ¿verdad? Pero bueno, le preguntan a Genes sobre desacuerdos en las políticas de fichajes y dice que pues es que no hay una transferencia que la haga Max, o que la haga Uli, o que la haga Rummenigge, o que la haga Heiner, perdón. O sea, simplemente hay transferencias del Bayern. Esto de alguna manera va por la misma línea de lo que describía Dressen hace un momento. Este no es un one-man club, no es un club de un solo hombre. Este presidente, tanto Uli Genes como Heiner, no es la figura gobernante o dictadora de la que todos hablan. Hay una junta supervisora que trabaja en conjunto y que incluso Kompany, me parece, forma parte de todas estas decisiones. Le preguntan si la junta supervisora ha provocado que el trabajo para Ever sea difícil, y yo aquí agrego algo. Pues sí, se supone que es difícil, claro, es el director deportivo del Bayern, o sea, la tarea va a ser difícil y por eso se le trajo a él. Si él considera que no está a la altura y que el trabajo es demasiado difícil o complicado para él, pues entonces él tendrá que tomar la decisión de ya no seguir en este proyecto y ya está. Pero bueno, las cosas en Alemania no se toman con tanto drama como la prensa lo dice o como la prensa lo quiere hacer ver. No hay ninguna novela, simplemente trabajo y exigencia y ya está. Ahora sí, pues bueno, lo que decía Genes, que pues sí, un trabajo difícil definitivamente crea argumentos o discusiones. Rummenigge y yo siempre discutíamos, pero al final las cosas estaban bien. Max es un poco más sensible en ese tema. Una vez que las cosas están claras, hacer las transferencias a final de agosto no es lo mejor, no es lo ideal, siempre es lo más caro. Y eso es lo que le he dicho a Max desde el principio. Es mejor hacer las transferencias desde junio y de julio, así como otros clubes, cuando otros clubes aún no siquiera han empezado. Las últimas 2 y 3 semanas son una locura. Efectivamente, tiene toda la razón. Por el otro lado, dice que tiene la sensación de que el entrenador, Kompany, Christoph Freund y Ever están trabajando muy bien juntos. Rummenigge, Heiner y yo en la junta supervisora. Dame un segundo.
en la junta supervisora nos encantaría no interferir, pero no podemos dejar de hacerlo cuando vemos que las cosas están yendo mal. Y bueno, curiosamente, la prensa ya apareció y tergiversó las declaraciones que hace Uli Genes, porque entonces dice que ellos no se han retirado porque las cosas están mal. Y no, claramente no se refiere a esto, sino al momento en el que aparecieron, porque tanto Genes como Rummenigge habían dado un paso al costado, pero entran aquí a escena otra vez, ahí cuando Kahn y Brazo empezaron a hacerle las suyas. Y me refiero en ese momento en donde se les ocurre despedir a Nagelsmann sin haber consultado previamente a esta junta. Es esa la razón por la que deciden sacar a Kahn y a Brazo del mando del club, no como tal por haber despedido a Nagelsmann y lo que sucedió, sino por el hecho de haber tomado la decisión ellos solos. Y esto es muy importante porque entonces deja ver justo la forma en la que trabaja el club, que aquí las decisiones no las toma una persona, y eso es lo que transmiten con la decisión de apartar a estas dos personas. No solo es el hecho de mejorar o lo que sea, sino que quien entre no va a tomar las decisiones por sí solo, todo se toma en comité. Genes, después de ahí, habla sobre la regla de 50+1, esta regla en donde los socios o los miembros son dueños del club, y habla de los miembros del Bayern y dice que no quieren inversores y que si al presidente se le ocurriera decir en la junta anual que se le venderá un porcentaje de acciones a los árabes, entonces, y que ya no habría esta regla de 50+1, entonces en ese instante dejaría de ser el presidente del club. Nuestros miembros, nuestros socios, son los que deciden. En eso tiene toda la razón. Los miembros jamás dejarán que el club pase a manos de gente a la cual no le interesa lo que el club representa y que simplemente le interesa el dinero. Genes dice estar muy satisfecho con el Bayern. Dice que el club es el verdadero ganador del verano de este mercado de transferencias. Yo en eso estoy un poco en desacuerdo porque pues curiosamente no creo que el Bayern se lleve los titulares como lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Esos titulares se los lleva de alguna manera el mercado inglés, donde ficha a diestra y siniestra sin importar el precio, pero está bien que tengan los titulares. El Bayern no debe de competir por eso, debe de competir en la cancha, y curiosamente el primer rival es el Chelsea. El Bayern llega como un club, sí, que a lo mejor no es favorito y está bien. El Bayern ahí es donde demuestra su mejor cara, donde juega mejor. Así que veremos cómo desempeña el Bayern ese papel. Siguiendo un poco con lo que decía Genes, claro que nos hubiera encantado tener a Wirtz, pero nunca lo hubiéramos comprado por 150. Ofrecimos 55 por Voltemade, pero Stuttgart quería 75 y al final tomaron 90 del Newcastle. Lo que está haciendo el fútbol de Inglaterra nada tiene que ver con el fútbol. Parece más que el juego de Monopoly en estos días. Bien, pues hasta ahí llega lo que ha dicho Genes, que me parece curiosamente muy puntual y muy preciso. Hay que escucharlo, hay que darle lugar a sus palabras, porque la prensa rápido sale a complicarlo y a meter chismes y rumores dentro de todo esto. Genes dentro de esta rueda de prensa también habló sobre Nicolas Jackson y decía que hay una cláusula efectivamente de obligación a compra, pero para que ésta se active el jugador tiene que jugar 40 partidos y dice que esto es imposible. Entonces rápido sale la prensa y dice, entonces ¿para qué se lo trajo si no va a jugar? Y bueno, a lo que se refería a Uli Genes es que no va a jugar 40 partidos porque no hay 40 partidos, ¿no? No cuentan los partidos de la Pokal. En la liga creo que quedan, ya por aquí tengo el dato, denme un segundo. Tienen 32 partidos de la Bundesliga. Y si todo va bien, pues bueno, le sumaría 15 partidos de la Champions. Claro que pasa de los 40, pero bueno, aparte
Nicolas Jackson va a estar ausente porque va a jugar la Copa Africana en enero, así que no hay manera de que juegue los 40 partidos. No tiene nada que ver su declaración con el nivel del jugador ni con cómo lo va a usar Kompany, simplemente que las matemáticas no dan, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que juegue los 40 partidos, o sea, el Bayern tendría que ponerlo en todos los partidos de titular y además ponerlo en los partidos de Champions. Entonces no va a pasar, pero porque ni Harry Kane va a jugar esos 40 partidos de titular, o sea, no va a pasar. Pero bueno, o sea, esto es interesante porque ya están todos desgreñándose, enojándose con el club y no ubica a la gente que el enojo no tiene que ser con la institución, sino tiene que ser con la prensa que se le encarga de repartir mentiras a diestra y siniestra. ¿Para qué? Para que, pues bueno, todos estén ahí haciendo clic. Bueno, de algún modo queda ahí las declaraciones de Genes, que son bastante interesantes, que son bastante importantes. Y pues ahora sí, que cada quien deje su opinión en los comentarios. Aquí lo importante es darle lugar a eso, ¿no? A no generar rumores, a no generar noticias falsas, sino todo lo contrario, quedarnos con lo que se dijo. Ahora, si después de escuchar lo que dijo Uli Genes hay descontento, hay enojo, pues está bien, es completamente válido, pero no hay que quedarnos con lo que se inventa la prensa solo para que la gente esté haciendo clic y leyendo noticias, porque pues como hay parón de selecciones o mercado de transferencias, no hay mucho más de qué hablar. Ahora voy a darle lugar a unas palabras de Herbert, en donde dice que curiosamente siempre tienes que tener las cosas bajo perspectiva. Cada palabra es cuidadosamente considerada y Uli dice lo que piensa, siempre bajo el mejor o buscando el mejor interés para el Bayern. Siempre quiere lo mejor para el Bayern. Estamos trabajando muy bien en eso. Todas las decisiones las hacemos en conjunto. Y en cuanto a este verano, no hay transferencia de Max o de Freund o nada de eso. Repitiendo las palabras de Genes, todo es del Bayern. Esto es el Bayern. Y nosotros en la Junta Supervisora hemos aprobado cada transferencia. Hacemos todo juntos. Dresen decía que es bastante legítimo tener conversaciones acaloradas. Y Uli Genes no dijo nada más. Creo que es la cosa más normal del mundo. Que si todos se sientan y cantan la misma canción y se toman de la mano, se vuelve aburrido. Exactamente. Es importante tener discusiones acaloradas adentro y llegar a comunes acuerdos. Al final es el resultado lo que importa. Creo que si alguien no está contento con estas declaraciones, pues entonces simplemente no es del Bayern. Así de fácil. Al final es bastante claro el proyecto, la línea que la institución está siguiendo. Y el que no la quiere ver es porque se ha dejado llevar por algunos tweets de periodistas que, pues bueno, quieren contar su propia historia, que quieren establecer su propia narrativa para sentirse importantes o qué sé yo. Al final se le vuelve a preguntar, después de unos días, a Uli Genes sobre estas declaraciones, porque pues bueno, la prensa ya estaba haciendo ruido y noticia de esto, sobre la salida de Max, y pues dice que todo lo que él dijo pues fue con la intención de ayudarle. Y lo que más le enojó a Uli Genes fue lo que dijeron los periodistas justo sobre Jackson, en donde ellos interpretaron sus palabras como si tuviera algo en contra del jugador. Estos periodistas no pusieron atención en las matemáticas, porque dije que que no iba a jugar 40 partidos es porque solamente habría 32 partidos de la Bundesliga. Pero bueno, pues ahí está, hasta ahí llegan las declaraciones y nada, bien, me gustaría ahora como un poquito de editorial al respecto y pues dejar en claro o hablar un poco de esta disyuntiva que hay entre el aficionado, sobre todo global, y el local. En Múnich, en Alemania, históricamente los periódicos deportivos no tenían mucha presencia, ni se diga tampoco los programas de televisión, estas mesas de debate acaloradas sobre el fútbol, hasta hace poco, pero más que nada se debe a la voracidad o al ímpetu del aficionado internacional, en donde
no tiene ese privilegio de asistir a los partidos. Para los aficionados locales el fútbol se vive en los estadios y eso se puede ver jornada tras jornada. En Alemania, en Múnich, por ejemplo, es difícil ir a un bar y ver un partido del Bayern, porque el Bayern no se ve ahí, no se ve en la tele, se ve en el Allianz Arena o donde sea que juegue. Por eso es complicado. Entonces el aficionado local entiende que el fútbol dura 90 minutos y que si se le quiere vivir hay que ir a verlo en vivo, no hay que leer los periódicos, no hay que abrir Twitter, no hay que ver Somos lo que somos en YouTube, basta con ir a ver al estadio, acercarse a los jugadores o incluso ir a los campos de entrenamiento si se quiere. Pero eso se entiende de esa manera, así se vive el fútbol en Alemania. A nosotros, que nos queda lejos, pues de alguna manera no nos queda de otra más que abrir las redes sociales. Y ahí los periodistas de Alemania, pues bueno, hacen de las suyas. Sacan todo de contexto para darle algo de comer a este aficionado que tiene hambre y que quiere saber de su club y de la cual, y pues que para vivirlo o acercarse, perdón, no le queda de otra. Pues sin más por el momento, vamos a hablar de los jugadores que estuvieron ahora en el parón de selecciones. Un segundo para tomar agua, disculpen. Y pues primero, en el último partido de Inglaterra, Harry Kane anotó un gol en la goleada contra Serbia. Jugó 76 minutos, lo cual pues bueno, viene bien que no haya jugado a los 90, que descanse un poco. Laimer curiosamente la sigue rompiendo y fue votado como jugador del partido contra Bosnia porque además anotó un gol. Luis Díaz por su lado dio un buen partido contra Venezuela donde tuvo una asistencia en la victoria de 6-3. Por su lado, bueno, jugó los 90 minutos. Por otro lado, Kim Min-jae, pues bueno, vino a estas tierras y jugó contra México en un partido de 2-2 donde no dio uno de sus mejores partidos, pero bueno, estuvo presente los 90 minutos, que en este caso viene bien porque pues bueno, no ha tenido minutos con el Bayern, así que es importante que tenga minutos. Francia por su cuenta, pues bueno, le ganó 2-1 a Islandia, tanto Upamecano como Olise jugaron los 90 minutos y curiosamente Olise se ha llevado los aplausos y los elogios de todos sus compañeros, así que pues sí, efectivamente el mundo está empezando a ver a este chico que hemos tenido el placer de verlo por una temporada y que todo parece indicar que lo veremos mucho tiempo más entre las filas del Bayern. Por su lado, Nicolas Jackson jugó 77 minutos y bien, anotó un gol. Así que, pues bueno, esto es el resumen de los internacionales. Bueno, también hay que hablar de los alemanes, claro, se me olvidaba, donde curiosamente Gnabry, a mi parecer, dio un gran partido que sigue teniendo muy buenos minutos, al menos hasta los últimos minutos parece que había sido más importante en el partido, y aquí mátenme en los comentarios, que el propio Florian Wirtz y Nick Woltemade, ¿no? En donde curiosamente estos jugadores que en conjunto valen más de 200 millones de euros, pues no se les está viendo no se les está viendo eso en la cancha, ¿no? Si se está pagando esa cantidad de dinero por estos jugadores, pues es porque se supone que lo valen, y curiosamente no está siendo así. Sé que se puede hablar sobre cómo Nagelsmann los utiliza, pero me parece que para jugadores de ese calibre no hay ninguna excusa. Así que, pues bueno, veremos, pero hasta el momento parece ser que el Bayern esquivó una bala y que hizo bien en no pagar esas sumas de dinero. Por otro lado, tanto Ito como Davis se les ha visto trabajando con el preparador físico, o mejor dicho, jefe de rehabilitación, que es Benjamin Sommer, que se unió al club proveniente de Frankfurt este verano. Todo parece indicar que si la cosa va como está caminando ahora, pues en noviembre ya podrán estar de regreso. Así que prácticamente mes y medio es lo que queda para que Davis y Ito estén de vuelta. Por el otro lado, Bischoff ya está de regreso, estuvo entrenando toda esta semana y muy probablemente tendrá minutos contra el Hamburgo en el partido del sábado. Por primera vez en lo que va de la temporada, Kompany tendrá a los 4 mediocampistas
o sea, entiéndase Kimmich, Goretzka, Pavlovic y Bischoff. Así que veremos si por ahí hay algún movimiento táctico o si seguimos viendo lo mismo. Será interesante si pone a Pavlovic por delante de Goretzka o a ver qué se inventa. Bueno, pues, aparte de esto, como el Bayern no nada más es fútbol y no es nada más fútbol masculino, es una gran institución. Por ahí se celebró un torneo sub-15 en el campus, la Copa Elite o la Copa Elite sub-15, en donde pues el paso del Bayern no fue muy llamativo. Quedó tercero en su grupo y cayó eliminado en los cuartos de final contra el Inter de Milán, si no me equivoco. Pero pues lo importante, o aquí la noticia, no es como tal el título, porque la verdad el título en esta categoría importa poco. Lo más relevante aquí es el rodaje, son los minutos y pues bueno, el hecho de que el Bayern haya sido el anfitrión de esta copa, pues es importante y habla mucho de lo que se está haciendo. Creo que eso es lo que más hay que resaltar, porque se critica mucho la falta de fogueo hacia los jóvenes, pero pues se habla sin fundamento y al final este torneo y que se haya llevado en casa pues dice todo lo contrario, que se está trabajando con los chicos, se está trabajando desde además categorías muy jóvenes, ¿verdad? Como es la sub-15, donde pues bueno, prácticamente todavía son unos niños, por eso también no vale mucho la pena hablarle los nombres y empezar ahí a generar ciertas expectativas que luego terminan siendo más decepción que esperanza, ¿no? Por el otro lado, el Bayern femenil rompe récord de asistencia en la Bundesliga. Se organizó un partido bastante lindo contra el Leverkusen en casa. El Bayern abrió la temporada en el Allianz Arena y pues bueno, 50,000 personas se dieron el lujo de asistir. Y otra vez, ¿verdad? Esta es una noticia que pues pareciera a nivel global no generar mucha expectativa, porque de nuevo parece que para el mundo nada más importa la Champions, pero pues otra vez habla de la estructura que está teniendo el club, ¿no? Y de cómo hay además pues una sensación de satisfacción con lo que está haciendo la institución. Si la gente estuviera tan enojada como parece estar el aficionado global en redes, 50,000 personas no se darían la cita para ir a ver al Bayern femenil en casa. Entonces, pues hay que darle lugar a estas noticias en donde la intención de Heiners cuando toma la presidencia del club, pues siempre fue consolidar a todas las ramas y no nada más enfocarse en el Bayern masculino. Curiosamente, el año pasado, en una reunión contra ay, se me fue el nombre, no es el alcalde, pero le voy a decir alcalde, porque no es alcalde, no es presidente de Múnich, Heiner lanza el reto al Bayern femenil y dice que para la próxima temporada, entiéndase la que acaba de pasar, el Bayern femenil debe ganar más que el masculino. Pues bueno, curiosamente el femenil se llevó su doblete de Pokal y de Liga, mientras que el masculino se llevó nada más la Liga. Así que pues bueno, de alguna manera estuvieron a la altura del reto que les lanza Heiner y de alguna manera la gente se lo reconoció, pues llenando prácticamente los dos niveles de abajo del Allianz Arena y mitad del nivel de arriba, ¿no? Esto de alguna manera, junto con otro dato, pues confirma que, otra vez, como se los decía hace rato, y esto es bastante importante, el aficionado está feliz con lo que está haciendo el club, está feliz con lo que está haciendo la directiva. Si no fuera de esta manera, el estadio hubiera estado vacío y el femenil seguiría jugando en el estadio del campus. El otro dato que le mencionaba, pues bueno, es el récord de socios, en donde hay 410,000 personas pagando por formar parte de este club. Si la gente estuviera tan enojada, tan molesta y tan distante de esta institución como la gente parece estar en redes, pues entonces ese número no estaría creciendo, sino todo lo contrario, estaría en decadencia. Entonces, pues bueno, son simplemente números que dicen otra cosa, y que en Alemania y que en Múnich se vive el fútbol muy diferente a cómo se vive en redes o cómo se vive desde lejos. De alguna manera, la intención de este espacio es, pues bueno, llevarlo a ese contexto, que no haya una apropiación cultural queriendo que el club haga lo que queremos que haga, sino que al contrario, darle lugar a lo que se plantea y pues bueno, hablarlo, platicarlo y darle espacio.
pues toca darle ahora lugar a la bienvenida de Nicholas Jackson, que en este lugar no había tenido el privilegio de hablar de él. Y pues bueno, eso se debe a que aquí nos tomamos las cosas con calma. Yo no voy a hablar de ningún jugador hasta que no sea oficial. Pues bueno, ya se hizo oficial la semana pasada, pero pues hasta ahora es en donde toca hablar de él. Y pues sí, efectivamente en este vasto tapiz del fútbol mundial, donde las estrellas nacen y al mismo tiempo se desvanecen con la misma rapidez, hay una historia que resplandece con fuerza propia. Y es la de este joven senegalés que desde las polvorientas calles de Ziguinchor ha ascendido con determinación hasta el majestuoso Allianz Arena. Un origen humilde y sueños infinitos. Del 20 de junio del 2001. Pesa decirlo. Banjul, Gambia, pero criado en Senegal. Jackson comenzó su camino en las canchas, pues sí, como muchos jugamos, improvisadas de su barrio. Su talento natural no pasó desapercibido y en el 2019 dio salto a Europa, incorporándose a la cantera del Villarreal. Hay que darle lugar a que su paso al fútbol profesional pues es reciente, ¿verdad? Es en el 2019. Su formación no es de élite, ¿verdad? Él no se crió en el fútbol de Inglaterra o en las canchas o en las fuerzas básicas de algún club de Alemania, francés o lo que sea. Él creció en lo que acá le llamamos el llano, en las canchas de polvo. Y pues eso creó un perfil. Es un jugador atrevido, es un jugador, pues sí, podría decirse poco metódico, que toma riesgos, que es creativo y que su mejor desempeño es bajo un sistema que le permite eso, que le brinda esa libertad de ser descarado, de perder su posición, de a lo mejor entre comillas descolocarse. Y si el técnico no respeta eso, muy probablemente no veremos la mejor versión de Jackson, porque cuando Jackson es peligroso es cuando tiene la posibilidad de romper lo establecido, ¿verdad? De ser poco pragmático. Ha tenido una carrera, pues sí, fulgurante, una evolución meteórica. Después de una temporada cedido en el Mirandés en la segunda división española, regresa al Villarreal y debuta en la Liga en el 2021. En la temporada del 22 y el 23, bueno, se consolida ahora sí como una de las revelaciones del fútbol español con 13 goles en 38 partidos. Sé que la estadística no es tan llamativa, pero el rendimiento pues llamó la atención del Chelsea, que lo ficha en el 23. En Londres, curiosamente, continúa su ascenso y sumando 30 goles en 81 partidos. Aquí lo importante es resaltar eso, que la mejor versión de Jackson se ve cuando tiene libertad sobre el campo. Y eso es algo que Kompany hace con la mayoría de los jugadores, en donde les da la libertad, sí, de moverse por el terreno de juego a partir del análisis que ellos mismos hacen de los espacios. Por eso es que Thomas Müller y jugadores como Luis Díaz, Harry Kane y Olise pues brillan sobre este equipo porque tienen esa libertad de movimiento. En otros equipos donde a lo mejor se le da prioridad a las posiciones fijas, como lo hacía Tuchel, por ejemplo, pues estos jugadores no brillan tanto. Entonces, de alguna manera, Jackson es una gran incorporación porque encaja perfectamente en lo que Kompany busca y quiere que el equipo transmita. Jackson es un delantero moderno, versátil y dinámico de 1.87 que sí juega de centro delantero, pero que lo más interesante es cuando se le ve jugar por la banda. Su capacidad para jugar de espaldas a la portería lo hacen impredecible, pero cuando llega de frente es imparable. Su velocidad y su potencia le permiten desbordar defensas y su visión y precisión en los pases enriquecen el juego colectivo. Así que, de nuevo, pieza perfecto. 24 años, nada más. Definitivamente Nicholas Jackson es una de las promesas más excitantes del fútbol mundial, que pues sin duda ha pasado por un bache en Chelsea, pero bueno, eso es lo que está pasando con la mayoría de los jugadores que están pasando a la Premier, en donde los equipos compran y entonces no se le tiene paciencia a los jugadores. Entonces, pues bueno, se están desperdiciando en muchos proyectos. En el Bayern tiene la oportunidad de seguir escribiendo su leyenda y que su trayectoria inspire a todos que creen en el poder del trabajo y la perseverancia. Porque como él lo demuestra, el fútbol es más que un juego, es una pasión que trasciende fronteras y limita la imaginación.
Pues bueno, eso es todo de Jackson. Vamos a hablar ahora primero del calendario, el calendario que se viene, porque este sábado visitamos al Hamburgo y luego el miércoles toca el primer partido de la Champions, curiosamente contra el Chelsea. Luego visitamos el sábado al Hoffenheim, después el viernes viene el Wolfsburgo y luego otra vez el martes partido de la Champions contra el Pafos. Calendario interesante que ya abordaremos el calendario de la Champions el lunes de la siguiente semana para hablarlo más a detalle, pero que enfrentar al Chelsea en el primer partido viene de maravilla y más hacerlo en casa. De alguna manera será un gran partido para medir para qué está el Bayern en esta temporada. Ahora, pues sí, hablar del Hamburgo, de este equipo que está en la ribera del río Elba, donde los barcos cortan el aire húmedo del norte de Alemania y los astilleros resuenan con la cadencia del trabajo y del comercio. Pues bueno, ahí nace una ciudad que respira historia, mar y música. Y Hamburgo pues no solo es un puerto, es un latido cultural que ha marcado épocas. En medio de este escenario, pues bueno, surge el Hamburgo SV, conocido por esa camiseta azul, blanca y negra y por ser el eterno soñador de la Bundesliga o el dinosaurio de la Bundesliga, dinosaurio extinto. Se le llamaba así porque, bueno, pues desde su fundación en 1919 y su rol en la liga profesional del 63 jamás había descendido hasta el 2018, claro, cayendo consigo una carga simbólica de historia y de orgullo. Sus vitrinas reflejan glorias pasadas, ¿no? 6 títulos de Bundesliga, 3 copas alemanas y un logro europeo que aún se habla con respeto. La Recopa del 77 y más majestuoso aún, la Copa de Europa del 83 que le ganan a la Juventus en Atenas. Pues bueno, demostraron que ese equipo portuario puede surcar mares más amplios que el de la Elba. Hamburgo definitivamente es mucho más que fútbol, la ciudad de sinfonía cultural de la Speicherstadt, ese laberinto de almacenes de ladrillo rojo declarado Patrimonio de la Humanidad, o el Reeperbahn, donde los ecos de los Beatles todavía resuenan en bares y escenarios. Cada partido es un reflejo de esta dualidad, la disciplina de un puerto que nunca duerme y la pasión de un barrio que sabe cantar y llorar. Es de alguna manera un contraste interesante con lo que representa el Bayern. En Europa, el Hamburgo también dejó huella. Más allá de la final del 83, fue un habitual viajero de competiciones continentales con partidos que cruzaban fronteras y culturas, llevando su rigor alemán y su resiliencia norteña a ciudades como Milán, Madrid o Lisboa. Cada encuentro europeo de Hamburgo parecía una postal, un puerto en movimiento, con barcos y aficionados cargado de historia y de canciones de hinchada que parecen himnos del mar y del invierno. Pero pues sí, la historia de Hamburgo también es de contrastes. La ciudad moderna lo exige todo: innovación, eficiencia y adaptabilidad. Y así el club, que con momentos difíciles nunca pierde su identidad, es el reflejo de Hamburgo mismo. Después de la década de gloria, de ser ese eterno inamovible de la Bundesliga, la historia del Hamburgo, pues sí, dio un giro que nadie vio venir en el 2018. Ese reloj que tanto presumían, pues bueno, llegó a su final. Por primera vez desde su historia descendió a la segunda división, y que fue un golpe bastante complicado, no solo para el club, sino para la ciudad y, ¿por qué no?, también para la Bundesliga. Fue un asunto que repercutió en la cultura, ¿no? De alguna manera, en la segunda división no se dejó consumir por la desesperación. Sin embargo, emergió con una mezcla de humildad y disciplina y hambre de revancha. Cada partido en la segunda división, pues sí, fue una lección de carácter y de humildad. Estadios que solían vibrar en la élite de la Bundesliga ahora eran templos de lucha en la segunda división, ahí donde la presión se sentía en cada pase, en cada balón dividido, en cada esquina. Una división que es bastante ruda y que hay que recordar que tiene mejor asistencia que la propia Liga Española. Los entrenadores y jugadores se enfrentaron a la doble tarea de recuperar esta identidad deportiva y enfrentar la presión histórica. Ahora que lograron el ascenso a la Bundesliga, pues no fue un regreso silencioso, fue un renacer con la dignidad intacta y con la lección aprendida de que la élite se sostiene no solo con la historia y la tradición,
sino con constancia, preparación y unidad. Ahora el Hamburgo hace una apuesta bastante interesante en donde prácticamente reestructuran toda la plantilla con la que venían jugando en la segunda división, incorporaron bastantes jugadores y veremos. La apuesta del entrenador actual es un parado completamente defensivo, en donde sí, con una línea de 5, partiendo con 3 centrales, lo primero que se busca pues es mantener la portería en 0. Ya lo que se pueda hacer adelante es ganancia. El asunto es que no ha salido bien. En Bundesliga no han anotado gol, en la Pokal lograron salir adelante con un resultado de 2-1, y todos los partidos amistosos que tuvieron como preparación de la Bundesliga fueron una catástrofe. Veremos qué es el Hamburgo que visita el Bayern. Un equipo con el que curiosamente Kompany jugó su último partido en la Bundesliga y que lo hizo curiosamente frente al Bayern. Ya algunos ya sabrán ese dato. Pero bueno, definitivamente, de nuevo, al igual que contra el Augsburgo, será un partido duro, será un partido difícil. Probablemente no por los goles que puedan anotar, sino por la forma en la que van a meter la pierna. Es de esperar que haya muchos agarrones, que se esté cortando mucho el partido. Un fútbol que no se suele ver en la Bundesliga, donde el espectáculo tiende a ser de ida y vuelta. Ahora muy probablemente veremos una posesión del Bayern bastante aplastante, por encima probablemente del 60%. Veremos si el Bayern puede abrir ese candado y anotar varios goles, no nada más uno. Pero si por ahí del minuto 60 el partido va 0-0, será interesante ver si el Hamburgo decide tomar algunos riesgos, ir hacia adelante, porque ahí creo que es donde el Bayern puede aprovechar, o si de plano se quedan atrás con ese 0-0. La apuesta pues es un partido a favor del Bayern, en donde a lo mejor no es de muchos goles, pero sí probablemente un 2-0, ¿no? Esa sería mi apuesta. Creo que más allá de eso, lo importante es ver un buen funcionamiento colectivo. Todavía estamos temprano en la temporada. Sumar de 3 puntos siempre viene bien, pero sobre todo tener buenas sensaciones frente al partido contra el Chelsea. Ojalá que podamos ver ya los primeros minutos de Jackson, podamos ver algunos minutos de Bischoff y también de Karl. Probablemente después de venir de este parón de selecciones tengamos minutos de estos chicos, ¿no? Pues bueno, viendo por aquí el índice, el temario que tenía establecido para este podcast, para este episodio, me parece que es todo. Espero que les haya gustado, espero que lo disfruten y pues nada, por ahí tengo ya registrado los puntos del partido contra el Augsburgo, así que les agradezco que sigan comentando. Ya se saben la dinámica: 5 puntos para el mejor jugador, 4 y 3, y si por ahí quieren, hay un punto extra por si lo quieren repartir, ¿no? Este punto tómenlo como la mención especial. Se lo pueden dar a un jugador ya mencionado, ¿no? Si por ejemplo le dieron 5 puntos por decir algo a Harry Kane, pero de plano dio el mejor partido de su vida, pues bueno, le pueden dar ese puntito extra, ¿no? Igual a un jugador como Karl, que entra desde el banquillo, o a lo mejor a Jackson con sus primeros minutos, o a Neuer por una gran atajada, y qué sé yo, pues bueno, para eso está ese puntito extra, ¿no? Así que, pues bueno, sin más por el momento, nos vemos el lunes de la próxima semana para hablar de la Champions, el calendario, el camino a Budapest, y hacer esa previa contra el Chelsea, partido sabroso, partido picante. Sin más por el momento, pues nada, es todo de mi parte. Yo soy Gustavo Rodríguez, espero que hayan disfrutado y nada, hasta pronto.